Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 24 de septiembre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Estamos en septiembre, todavía nos quedan varios días para que concluya el mes y todavía sigue siendo un mes en el que los adecos celebran la fundación de esta organización política. Hoy, digamos que de alguna manera partida en varios toletes, en varios trozos, pero que en todo caso siempre les hace recordar la fecha, ese gran partido, esa gran historia que Acción Democrática ha tenido en este país, no solamente en el ejercicio de la política, en cuanto se refiere a la, digamos, a la elaboración teórica, sino también en el ejercicio del gobierno, porque los adecos están gobernando en Venezuela con sus digamos, con sus lapsos de tregua, están gobernando desde, imagínense ustedes, desde los años 40 del siglo pasado y han tenido varios dirigentes que han ocupado la primera magistratura. Voy a recordarlos muy rápidamente: Rómulo Betancourt, Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt nuevamente, Raúl Leoni, después Carlos Andrés Pérez, bueno, y hasta allí. Porque a partir de Carlos Andrés Pérez, por cierto, por dos ocasiones, pero a partir del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, digamos que los adecos han estado fuera del ejercicio del poder, al menos a escala nacional, porque han tenido los adecos alguna participación en gobiernos regionales. Y no solamente a través del Partido Acción Democrática propiamente, sino también de otras organizaciones que han sido constituidas después de pequeñas divisiones o medianas divisiones o grandes divisiones que han parido nuevos partidos. Voy a darle la bienvenida a un dirigente de Acción Democrática que ha tenido ocasión de ejercer también funciones de gobierno en su condición de exgobernador del estado Monagas, ha sido o es parlamentario, miembro en la actualidad de la Asamblea Nacional y elegido para un nuevo periodo a partir del año 2026. Ha sido también candidato presidencial, candidato a la gobernación del estado de Aragua. Vamos a darle la bienvenida a Luis Eduardo Martínez. Muchísimas gracias, Mario, y agradecidísimo por recordar que septiembre es el mes aniversario de Acción Democrática. Te saltaste al doctor Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi, caramba, con quien yo tenía magnífica relación personal, se me pasó. Médico. Sí, hombre, médico pediatra. Ordinario. Cubrí su campaña por todo el país. La verdad, qué lapsus. Pero bueno, después que uno llega a cierta edad se le olvidan algunos. Tiene lagunas. Y esta es una laguna gigantesca. Esa. Acción Democrática, fundada el 13 de septiembre de 1941, pasó a ser gobierno el 18 de octubre de 1945, como parte de la Junta Cívico-Militar que se constituyó una vez derrocado el gobierno del general Isaías Medina Angarita. Rómulo Gallego, uno de sus fundadores, fue electo presidente en el año 1947, siendo el primer venezolano que resulta de unas elecciones libres, universales, directas y secretas. Hasta la elección de Gallego las mujeres no votaban, los jóvenes de 21 años hacia abajo no votaban, quienes no tenían suficientes medios económicos no votaban, y el presidente de la República era electo en un comicio de tercer grado por el entonces Congreso Nacional. Después tú lo recordaste, Rómulo Betancourt, caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi y otra vez Carlos Andrés Pérez. Sí, hay una historia de realizaciones y una historia de martirio, porque durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez fueron muchos los hombres y mujeres de Acción Democrática que pagaron con su vida su lucha por la libertad. Así es, así es. Por cierto, debo decir que también he tenido el propósito de traer a nuestro programa a otro
representantes de las otras facciones de Acción Democrática, o de la otra, en todo caso, la que lidera Henry Ramos Alup, pero a diferencia de los ADECO que militan bajo la Secretaría General de Bernabé Gutiérrez, los ADECO que están bajo el liderazgo de Henry Ramos no están en ánimo de participar en programas de opinión. Pero bueno, ojalá que esta situación política nacional permita que haya un pluralismo abierto y que todas las ideas políticas sean respetadas y bueno, y se acabe la represión, y no solamente la represión, sino los temores a la represión, que seguramente es lo que ha impedido que los representantes de esa otra facción AECA vengan al programa. Tengo que celebrar, Luis Eduardo Martínez, nuestro invitado de hoy, que Luis Eduardo Martínez esté con nosotros hoy, porque la última vez que estuvo con nosotros, cuando era candidato a la gobernación del estado de Aragua, me invitó a hacer una apuesta. Me dijo, vamos a apostar que yo soy el próximo gobernador de Aragua. Si yo no soy el próximo gobernador, voy a dejar de participar en programas de opinión a lo largo de 5 años. Pero si yo soy el próximo gobernador, tú vas a estar fuera del programa. Pero no quisiste apostar, me dijiste, yo no apuesto. No, yo no. Me salvé. Así es. Oye, y yo no apuesto, Luis Eduardo, porque imagínate de qué voy a vivir yo si no es mi profesión. Estuviera ahora callado. Pero bueno, gracias a Dios no tomaste el riesgo. Así es. Me llama la atención, Luis Eduardo, que eres junto con Bernabé Gutiérrez los representantes de esa Acción Democrática, y entiendo que de algunos otros partidos de la oposición parlamentaria, en este nuevo consejo que ha sido creado por el gobierno nacional, que se llama Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz. Entiendo que ejerce esa representación allí. Me gustaría saber, bueno, qué los anima, cuál es el propósito de ese consejo y qué se le puede decir a los venezolanos respecto a los resultados que esa gestión colectiva que allí van a hacer puede dar para beneficio de la paz y la convivencia nacional. Brevísimamente, Bernabé está incluido en representación de toda la oposición democrática y está incluido porque el partido que en las últimas elecciones regionales y municipales obtuvo la mayor votación en el país, opositor, participante en ese proceso, fue Acción Democrática. Los jefes partidistas que asistieron a la convocatoria para la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, cuando se le pidió un nombre para representarle, señalaron que lo absolutamente obvio era que fuera Bernabé como jefe del partido más votado en las últimas elecciones. ¿Y en tu caso elecciones. particular? En mi caso es porque yo me he desempeñado en los últimos años como primer vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación, de la cual el presidente es el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Tenemos ya casi 5 años en actividades vinculadas al diálogo, la reconciliación y la promoción de la paz, con lo cual creemos profundamente y hemos desarrollado, no sé cómo decirlo que no suene altisonante, experiencia en esas lides. Y hoy yo soy un convencido a todo evento de que la salida de la gravísima crisis que sufre Venezuela es por la vía del diálogo y la reconciliación, y que nada más importante que preservar la paz. Hoy el Consejo Nacional de la Defensa de la Soberanía y la Paz está en plena marcha su organización regional y sectorial. De aquí salgo corriendo, por cierto, para la instalación en el Centro Cultural Chacao del capítulo regional Miranda. Hace poco estuvimos en Arauria, Carigua, en la instalación del capítulo Portuguesa. El presidente de la Asamblea Nacional le correspondió presidir a su vez en la instalación del capítulo La Guaira. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional instaló el capítulo regional de Lara. El fin de semana se instalaron los capítulos sectoriales de pescadores, campesinos, trabajadores de Zulia, Falcón, La Guaira, Anzoátegui y Sucre y Nueva Esparta. Y hoy, además de Miranda, se está instalando a la misma hora el Consejo Sectorial de Monagas, el de Trujillo, el de Yaracuy, el de Apure, el de Mérida. Es decir, hoy son 6 estados que tendrán la oportunidad, sus distintos sectores de la sociedad regional, de participar en esta, que es una instancia fundamentalmente de encuentro, de conciliación, de diálogo, de discusión incluso, cuando sea necesario, para procurar una gran unidad nacional. Ok, fíjate, yo hice un comentario
2 o 3 días después de la instalación de ese Consejo Nacional por la Seguridad y la Paz. Soberanía. Perdón, por la soberanía y la paz, en el sentido de que me llamó la atención de que no hubo de los representantes de la oposición que hicieron uso de la palabra, no hubo una sola voz, no hubo un solo clamor en defensa, por ejemplo, de la libertad de los presos políticos. Cosa que sí hizo un representante de la oposición cuando se instaló en Barquisimeto, en Lara, el capítulo larense. Pidió la libertad y que se diera a conocer el paradero de Macario González, un dirigente político que fue alcalde del municipio De Barquisimeto. Iribarren, de Barquisimeto, bueno, y cuyos familiares desconocen su paradero después de más de una semana detenido. No hay ningún tema que se pueda o se obligue a obviar en las discusiones que en la instancia nacional y en las instancias regionales se celebren en los próximos días, semanas, porque incluso hasta ahora lo que se está planeando es que los secretariados de cada consejo tengan carácter permanente. Yo acabo de señalar que esta es una instancia de encuentro, de discusión, de reflexión, de diálogo y de procura de soluciones. De tal manera que el tema de los presos políticos, temas como los económicos, los sociales, el tema obligatorio de la necesidad de producir mejoras prontas en la economía, seguramente van a ser propios del debate que se va a dar. Así que, si bien tú tienes la razón, los que intervinieron en la jornada nacional, yo he conversado con cada uno de ellos, porque además los conozco hace mucho tiempo, con la rectora Divo, Jessy de la Universidad de Carabobo, tengo una gran amistad y una gran admiración, y a ellos se les pidió que intervinieran, pero nadie, absolutamente nadie, le dio un guión. Eso te lo puede atestiguar el presidente de Consecomercio que intervino, el gobernador Galíndez, la propia rectora Jessy, y ellos abordaron fundamentalmente el tema que es el crucial en este momento de fondo, que es la preservación de la paz y la defensa de la soberanía. Pero tenemos por delante muchos encuentros en los cuales estoy seguro surgirán propuestas para que el Ejecutivo Nacional, la legislatura y otras instancias del poder público en Venezuela puedan hacer contribuciones relevantes para preservar la paz y garantizar ese sentido de unidad nacional que hoy más que nunca necesitamos, Mario. Ok, fíjate, el día lunes de esta semana tuvimos como invitado a Stalin González, dirigente político, miembro de la Dirección Nacional del Partido Un Nuevo Tiempo, y reveló que tanto su partido como el partido Unión y Cambio, que lidera Enrique Capriles Radonsky, fueron invitados a participar en ese Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, y que decidieron no asistir porque no se iba a discutir en toda su dimensión el tema de la soberanía, el tema de la soberanía popular, no solamente la soberanía territorial. Me gustaría conocer la opinión que ustedes tienen acerca de esta decisión política de factores que son incuestionablemente democráticos, pero que se resistieron a ir a ese evento. Yo conozco bien a Stalin y tengo una gran amistad con Luis Emilio Rondón, que también es uno de los parlamentarios recién electos por esa alianza Un Nuevo Tiempo única. Naturalmente tengo viejas vinculaciones con Enrique, con Manuel. Es decir, estamos hablando de gente que nos apreciamos, nos conocemos y hemos hecho muchos años juntos. Militaron políticamente juntos. Político, con excepción de Enrique. Y de Stalin, porque Stalin tampoco fue ADECO. ADECO venía del como dirían en el oriente venezolano, hacemos todo, entre comillas. Okay. Bueno, y como tal, debo decir que yo respeto las decisiones que tomen y que en este caso anunció Stalin aquí. A mí me extrañó cuando no los vi, porque se invitaron a todos los partidos políticos de la oposición y efectivamente ellos no fueron, a pesar de que tanto Enrique como Stalin habían dado declaraciones previas que coincidían con el concepto que maneja el Consejo. Quizá no tuvieron la oportunidad o no se dio la oportunidad de que se les explicara cuál era el propósito del acto. Era un acto solemne de instalación y como tal no había un debate propiamente dicho. Los debates se van a dar en el seno de los consejos regionales y sectoriales y en el secretariado permanente. Yo invito de la manera más afectuosa a cada uno de ellos y a la dirigencia en particular de UNT y Única, invito a Enrique, invito a Luis Emilio, invito
a Stalin, invitó a Manuel. Fíjate que los nombro por sus nombres, por estar en el grado de afecto que les tengo, a que se incorporen plenamente a los consejos que se están constituyendo y que, por cierto, quienes estuvieron allí pudieron comprobarlo. Allí se hizo mención a un hecho que es relevante. De los asistentes a la plenaria que se dio aquí en Caracas, mucho más de la mitad éramos simpatizantes, militantes, activistas, votantes de la oposición venezolana en su más amplia dimensión. Allí la presencia de participantes del oficialismo era minoritario. Y yo, que he tenido la oportunidad de participar en las instalaciones de varios capítulos regionales, digo que eso se repite. O sea, yo fui a Arauria, Carigua, sí, estaba naturalmente el gobernador, estaban los alcaldes, estaban los jefes militares, pero había una presencia importantísima de empresarios, de universitarios, de académicos, de cultores, de gente que hace mucho por garantizar lo mejor para su Estado, pero que no necesariamente militan en el oficialismo. Esta es una jornada para todos, Mario. La defensa de la paz y de la soberanía nacional es un hecho obligante para cualquiera que realmente ame a Venezuela. Ok, aquí estuvo también J. Contreras, José Francisco Contreras, que lidera un partido que tiene un nombre muy curioso. Sí, la derecha democrática popular. Una persona brillante. Yo sí, le como tengo una gran admiración abogado. A José Francisco, abogado. Así es, lo conozco de muchos años porque él era del sector herrerista de Copey. Lo conocí en aquellos tiempos en que yo cubría el partido Copey y él era muy cercano a Luis Herrera. Pero lo cierto es que, bueno, hay gente que piensa que el nombre de ese partido es contradictorio en sí mismo, ¿no? Sí. Derecha Democrática Popular, pero bueno, en todo caso, a él le ha funcionado. Y él decía aquí, en esta misma silla en la que tú estás sentado, que un mensaje directo a Nicolás Maduro y al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Le decía, no se puede convocar a la unidad nacional y a la defensa de la soberanía invocando a Chávez y al socialismo. Pero yo te voy a decir lo siguiente, yo he estado, te repito, tanto en la instalación nacional como en varias instalaciones regionales, y allí el lenguaje que se está utilizando es un lenguaje unitario. Tú puedes revisar desde la primera letra hasta la última que pronunció la rectora Jessie Digo. Allí no hizo ninguna mención distinta a la preservación de la paz y la soberanía. Tú puedes revisar la intervención que hizo el presidente de Comercio. Tú puedes revisar, obvio, la intervención que hizo Alberto Galíndez. Tú puedes escuchar las palabras de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y del propio presidente Nicolás Maduro en ese acto. Y ahí no hay ninguna proclama, ninguna consigna que no sea en pro de Venezuela. Digamos, tal vez no en el acto, pero sí en el entorno del acto. Bueno, tú no puedes evitar, eso es como si yo me encuentro con un amigo, un militante de Acción Democrática, yo le digo compañero, seguramente algunos de los asistentes al acto se trataban de camaradas, es una cuestión absolutamente irrelevante cuando se trata del fondo. Y otra vez, yo he estado en actos regionales, y ahora, dentro de un rato, estaré en el de Miranda y mañana estaré en uno de los que estamos en este momento definiendo cuáles son. Seguramente iré a Barcelona y he tenido la oportunidad de escuchar a cada uno de los que intervienen y posteriormente el ambiente de entendimiento es quizás lo que más me conforta. Okay. Así que cada quien mantenga el sentido de su ideología política. Es entendible, no estamos pidiendo que dejen de ser militantes de AD, de COPEI, del PSV, lo que estamos pidiendo es que por encima de esa militancia partidista exista una militancia supra, que es la militancia por Venezuela. Ok, de todos modos, él se refería específicamente a los discursos de Nicolás Maduro y del Vladimir Padrino López, que sí han estado, digamos, arengando con el nombre de Chávez y el socialismo en beneficio de la soberanía y la defensa de la paz. Pero bueno, no vamos a continuar en ese tema, quiero plantear otro antes de irnos a la pausa. El gobierno nacional acaba de decretar una especie de, una suerte de estado de excepción con base de conmoción exterior. Hasta donde entiendo, puede que me equivoque a esta hora, pero tú sabes, desde que yo entré aquí hasta que me siento, pueden estar pasando cosas. Hasta donde entiendo, todavía no se ha firmado el decreto, se está analizando. Yo estuve hasta anoche muy tarde
escuchando al presidente de la República, viendo la información por las redes, y la palabra que utilizó una y otra vez, y la que acabo de chequear cuando iba entrando aquí en medios oficiales, se está evaluando firmar un decreto de conmoción exterior, que eso está previsto en el artículo 338 de la Constitución de Venezuela, de esta, pero también la del 60 estaba, y en la larga historia de las constituciones de Venezuela están previstas la posibilidad de estados de excepción. Así es. No, eso es incuestionable, la facultad, digamos, que tiene el gobierno para eso. Ahora, la pregunta es, esa facultad y ese decreto, en caso de producirse, ¿no podrá significar también restricción de garantías y de derechos que ya por la vía de hecho se han venido de alguna manera limitando ampliamente? La Constitución es bien clara. Esta y las anteriores, en cuanto a que los estados de excepción tienen que salvaguardar los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la información, el derecho a la asociación. Eso está muy claro. Ahora, ponernos a especular sobre lo que el estado de excepción, en este caso de conmoción, que es uno de los varios tipos de estados de excepción, porque ahí para las emergencias económicas, para las emergencias climáticas, no podemos hacerlo hasta que no esté el decreto, porque es en el texto del decreto donde se va a incluir cuáles son las condiciones excepcionales que va a manejar, a requerir el Ejecutivo Nacional para poder enfrentar esta situación. El decreto, una vez firmado por el presidente de la República, tiene antes de 8 días que presentarse en la Asamblea Nacional, donde se debe discutir y sancionar. ¿Va también al TCJ, al Tribunal Supremo? Sí, y va a la par al Tribunal Supremo de Justicia, exactamente a la Sala Constitucional, donde deberá determinarse su constitucionalidad. Es decir, son pasos todavía que tiene que Sin embargo, ustedes, aún no conociendo el decreto, en líneas generales, ¿están de acuerdo con con la convocatoria de ese estado de excepción? Porque no tenemos ninguna duda acerca de Venezuela vive un tiempo excepcional. Yo intervine la semana pasada en la Asamblea Nacional, cuando se presentó una propuesta de apoyo a la creación del Consejo de Soberanía y la Paz, y dije algo, Mario, que me duele cada vez que tengo que repetirlo, y me duele profundamente, porque si hay algo que yo, no porque lo haya vivido de cerca, sino producto de la oportunidad que he tenido de formarme, de leer, de informarme, me angustia muchísimo. Yo dije que muchos creen que Venezuela se encuentra, su soberanía, su paz, bajo amenaza. Y yo dije allí que otros, entre los cuales yo me cuento, y lo ratifico aquí, creemos que más que bajo amenaza, nosotros estamos en guerra. Una guerra en este momento que pudiera afirmarse de bajo nivel, pero que en todo caso es una guerra multidimensional. Aquí hay una guerra económica, porque lo que se hace contra Venezuela desde hace muchos años en materia de sanciones es una guerra, y una guerra psicológica. Hay que ver lo que los venezolanos en este momento están sufriendo por efecto de tanta información interesada que se maneja. Yo creo que la única manera de mantener la salud mental en este momento es apagar el celular y... Bueno, es así, es terrible, es terrible todo lo que está sucediendo. Y entonces, además, los fake news abundan, pero una cosa que realmente asombra. Ok, ya vamos a continuar conversando sobre este y otros temas una vez que hayamos cumplido con una pausa informativa en la voz de Alex Márquez, cumplir también compromisos publicitarios, y al regreso leeremos los mensajes, preguntas, comentarios, inquietudes que nos lleguen a través del Instagram @MarioVillegas100 en el marco de esta conversación con Luis Eduardo Martínez, miembro de la Dirección Nacional de Acción Democrática. Aquí seguimos en las redes un rato mientras viene el compañero. Háblanos un poquito del aniversario de ADECO, ¿cómo lo celebran los ADECO? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿En qué actividades andan aparte de esta, de la defensa de la paz y la soberanía? Bueno, en principio ya lo celebramos porque el 13 de septiembre fue el día, y siempre ha sido. Pero entiendo que hay una romería en los próximos días. No precisamente por el estado, por el estado del país. Nosotros hicimos el 13 de Yo vi la convocatoria que la hizo la Acción Democrática de Caracas, fue Miguel Ena.
Ah, pero es un actico que hay, un acto, Claro. no, un encuentro que hay en la casa de Carlos Andrés Pérez. Ajá. Pero los actos centrales fueron el 13 de septiembre. Fueron misas en todas las seccionales, fueron actos en cada una de las casas principales. El acto nacional se hizo precisamente en la casa regional, allí en el Paraíso. Bueno, tú sabes, música, cantante, abrazo, unas cervecitas ahí entre los compañeros. Y eso se repitió en todos los estados. Ha habido conferencias, ha habido visitas a los dirigentes de mayor edad, pero en hechos concretos ya prácticamente las celebraciones o la conmemoración más que celebración han terminado. Y entonces uno que otro estado queda realizando algunas actividades, se eligieron las tradicionales novias blancas, muchachas muy bonitas de nuestra juventud participaron. Es una rutina que yo que milito en AD desde los 17 años, entonces me sé bien. Por cierto, ayer me preguntó alguien, ¿tú eres miliciano? Le dije, claro que sí, yo soy miliciano de los 17 años. Me dice, ¿cómo Adelante a luchar milicianos, dije, dice el himno de Acción Democrática. Basta con escuchar el himno, adelante a luchar milicianos. A la voz de la Y revolución. además a la voz de la revolución. Así que yo soy miliciano de los 17 años. Cuando no había milicianos en este país, nosotros no éramos milicianos. Okay. Fíjate, habla de las muchachas cuando te refieres a las novias de Acción Democrática, Novia que blanca. eligen habitualmente las novias blancas. Cuando hablas de muchachas, me pregunto, caramba, ¿está planteado en Acción Democrática también la renovación, no solamente de las muchachas, sino también de los muchachos? Es permanente, tan es permanente que buena parte de los concejales electos recientemente son bastante jóvenes. En el Consejo Municipal de la Asunción, en Por la Mar, aquí mismo en Baruta, hay unas dirigentes juveniles, fíjate que digo unas y no uno, pues son mujeres que están incorporadas allí junto con Negal León Morales, que es el secretario general, pero eso se replica en todos los estados. Yo puedo decir, por ejemplo, que en el caso de Mérida, el candidato a alcalde en su momento, hace poco, fue un joven de apenas 23, 24 años, Josué Bienvenido, que es delegado estudiantil del Consejo Nacional de ¿Y Universidades. para cuándo tienen previstas las elecciones internas para renovar la dirección nacional? Estatutariamente quedan aún, si no recuerdo mal, unos 3 años de la actual directiva. Y de acuerdo con el estatuto, ¿cuántos años dura la...? 4 años. ¿Y están recién elegidos? Se eligieron hace un poco más, el año pasado, el año antepasado. Lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido. Sí, por eso estoy citando así rápidamente. Primero hubo un proceso de inscripción y recenso. Se inscribieron más de 200.000 militantes, milicianos. Después entonces hubo el proceso de inscripción de candidatura y luego se eligieron no solamente la dirección nacional, es que se eligieron la totalidad de los comités ejecutivos seccionales y municipales. Son en total unos 30.000 dirigentes municipales, regionales y nacionales que Acción Democrática en este momento tienen funciones. Ok, vamos a escuchar a Alex Marx. La información al momento en Notirumbo, el periódico impreso en la radio. Notirumbo se informa, entre enero y agosto de este año 2025, la ONG Espacio Público documentó 89 casos que representan 167 violaciones de derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Notirumbo se informa, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró que la Organización de las Naciones Unidas debe tener más en cuenta el tema de la migración ilegal que pasa por el canal fronterizo que tiene su nación con Colombia. Los buhoneros instalados para las rentas escolares en el cementerio están cobrando en dólares. Si el cliente no tiene dólares, que alguien cobran me la dijo que divisa, mañana iban a hacer un acto de reivindicación de Pedro La Carreño. denuncia ya fue Porque hecha, Pedro dijo una pero vez que los las televisores autoridades veían a uno y la no gente van se al habló de él. mercado del Yo cementerio. estoy aquí hablando contigo y ves lo primero que me sale en mi Instagram. Los 30 minutos. Hora Rumbo es la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Publicidad. Y volvemos. Venga para que lo vea. Faena. Ya vamos a continuar. El trabajador venezolano. No importa a lo que te dediques. Plomería, electricidad, construcción, ganadería.
producción agrícola, industria o simplemente con tu moto. Faena es el jean guerrero que necesitas. 100% algodón, reforzado con triple costura y a un precio imbatible. No pierdas esta oportunidad. Cómprate tu Faena y trabaja seguro. Visítanos en Abanico a Socorro, edificio Lenipaca, planta baja, local TexRed, o pedidos al mayor por el 0212-561-3080. Distribuido por @Redizar. Faena, el jean que te sigue el ritmo. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, amigos, en Buena Hora y es momento de hablarles brevemente del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar este servicio porque conozco de la calidad profesional y de la calidad humana de este profesional venezolano que tiene la salud de los adultos mayores como un compromiso existencial. Él, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806, tanto para consultas en la avenida Urdaneta, en la esquina de Las Ibarras, como también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, o también para consultas domiciliarias. Y continuamos conversando con Luis Eduardo Martínez. Él es diputado de la Asamblea Nacional, dirigente del partido Acción Democrática. Ha sido gobernador del estado Monagas y ha aspirado también a la presidencia de la República y también a la gobernación del estado Aragua. Acaba de decir en la pausa que cuando le han preguntado que si él es miliciano, él dice que sí, claro que es miliciano porque él es miliciano desde los 16, 17 años cuando escuchaba el himno de Acción Democrática, adelante a luchar milicianos a la voz de la revolución. Pero yo pregunto, si ciertamente, como él acaba de decir hace un rato, en Venezuela no solamente que estamos amenazados, sino que estamos en guerra, me pregunto, ¿está dispuesto Luis Eduardo Martínez a alistarse como miliciano? Y le están dando ustedes la instrucción a los militantes de Acción Democrática para que efectivamente se alisten en esta jornada que ha iniciado el gobierno nacional a escala de todo el país. Es una decisión muy personal y en ese sentido Acción Democrática es respetuosa. Cualquier militante de la organización que sienta que en este momento su contribución para la soberanía y la paz pasa por registrarse como miliciano, es absolutamente entendible e, insisto, respetable por parte del liderazgo de la organización. Lo que sí es cierto, que registrados o no, incorporados o no a las milicias, a las cuales otra vez, todo aquel que lo haga se le debe respetar, pero incorporados o no, todos los venezolanos estamos en el deber de defender a nuestro país. Eso es algo que desde niños lo aprendimos y nada debería limitarnos para que ello sea así. Ojalá, Dios quiera, que no se presente ningún tipo de incidente que nos lleve a una confrontación mayor que la que ahora se está dando. Como te dije, es de carácter económico y es de carácter psicológico. Que no se pase a una violencia abierta, pero en cualquier caso estamos obligados a defender al país. En todo caso, ¿dejan en libertad a la militancia de que se aliste o no? Todo aquel militante o no de Acción Democrática que sienta que su manera de contribuir es registrándose, es muy respetable este paso que están dando. Ok, vamos a leer, Luis Eduardo, comentarios, que son bastantes, que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100. Fíjate, dice @GómezGoma353, dice, no hay agua en Guatire, Estado Miranda. Bueno, tantos problemas pequeños y grandes, porque este parece un pequeño problema, pero hay que ver lo grande que es ese problema de la escasez, de la falta de agua en los hogares venezolanos. Más mensajes. Dice León del Valle 62, hoy, mañana y en un sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Este mensaje lo recibo todos los días y deliberadamente lo leo todos los días porque lo suscribo plenamente. No se justifica bajo ningún concepto que en Venezuela, en ninguna parte del mundo haya presos políticos, pero como soy venezolano y vivo aquí, exijo que en Venezuela no haya presos políticos.
Me imagino que esa es la misma postura. Esa es la postura que Acción Democrática ha venido ratificando una y otra vez, que en Venezuela tiene que garantizarse el pleno ejercicio de la política y como tal, el hecho de que quienes disientan tengan el riesgo de ser detenidos no es aceptable. ¿No cree, Luis Eduardo, que en beneficio de esa convivencia, de la defensa de la soberanía y de la paz, el gobierno debería liberar a los presos políticos? Bueno, hemos venido poniendo como ejemplo de un caso que, bueno, ya hace más de un siglo sucedió, pero que fue real, el bloqueo por parte de la Armada Británica y Alemana y posteriormente italiana en los puertos venezolanos, que provocó aquel famoso discurso de Cipriano Castro, entonces presidente. Y también hemos venido poniendo como ejemplo la situación de que el Mocho Hernández, que estaba preso, que había sido un feroz oponente de Castro, como antes lo fue de Joaquín Crespo, que había alzado en armas al país, que había participado en un sinfín de batallas, apenas se dio la situación del bloqueo, pidió no solamente que lo liberaran, pidió que lo liberaran para incorporarse al ejército venezolano para defender a el país. Y que simultáneamente, por cierto, un hombre que era muy diferente al Mocho en sus características personales, José Gregorio Hernández, nuestro primer santo, dentro de pocos días se le va a canonizar en el Vaticano, también pidió incorporarse. Entonces, así como colocamos una y otra vez como una demostración de que es posible la unidad nacional, porque lo fue hace más de un siglo, cuando ese bloqueo de nuestros puertos, y como recordamos el hecho de que el Mocho Hernández salió de la cárcel a defender a Venezuela, es esperable que se tome muy en serio esa emulación y mañana podamos tener en la calle hombres y mujeres que también les duele Venezuela. ¿Ustedes lo van a pedir en el Consejo por la Paz, la liberación de los presos políticos? Nosotros estamos en este momento preparando un conjunto de propuestas que, como no han sido todavía aprobadas formalmente por el Centro de Acción Democrática, prefiero no adelantarme. No es obvio que lo soliciten. Ya lo ha solicitado, Acción Democrática ha solicitado. Pero digo, en este caso en el Consejo por la Soberanía es y la Paz. obvio que se solicite. Pero Así que sí se va a solicitar. Que tiene que ser una posición formal de la organización y prefiero que se sancione como tal. El lunes que viene deberíamos tener reunión del CEN y seguramente ese es uno de los temas que se va a tocar. Pero lo importante es que todos los venezolanos estamos obligados a defender este país. Así es. Bueno, vamos a continuar leyendo mensajes. Dice Bernabé 6673, que no es Bernabé Gutiérrez, por cierto. Dice, saludos Mario, saludos a tu invitado. Al señor se le olvida que los adecos tumbaron al historiador Rómulo Gallego. En 1948, en conspiración con los militares, y luego tumbaron Isaías Medina. Al revés, primero fue Medina y luego fue Gallego. Pero además los adecos ayudaron a tumbar a Medina, sí, pero no a Gallego porque Gallego era adeco, era militante y dirigente de ese partido. Dice Edgar Díaz 8253, este no es adeco, licenciado. Dice, bueno, no voy a leer los mensajes insultantes, nunca los leo y le pido por favor a nuestra audiencia que se eximan de hacerlo porque no voy a leerlo. Alquiler y Ventas Venezuela dice, diálogo con 900 presos políticos. Héctor Rivas lo pregunta. Reitero lo que señalé hace unos minutos, no es ningún tema objeto de censura ni de limitación en los consejos que se están instalando y todos entendemos que el diálogo tiene que incluir a todos. Ok, sigo leyendo mensajes. Es más, recientemente se produjo la excarcelación de 13 dirigentes políticos que hoy de alguna manera están también siendo parte de este proceso del diálogo. Recuerdo entre otros al alcalde de Maracaibo y otras figuras que tienen una contribución importante que dar en los próximos días, semanas y meses. Ok, pero todavía quedan alrededor de 900 según las organizaciones no gubernamentales que defienden a los presos políticos. Por cierto, @Garbo2015 le responde a Bernabé, a la persona que escribió antes, dice, estás un poco enredado, Bernabé, y ciertamente que lo está. Pero ese Bernabé. Bueno, no sé, el otro es... ¿Qué conte? No, el otro está claro, y luchando por el partido y trabajando por todo. Ok, dice León estoy al aire, por favor, hablamos en un ratico, Ricardo. @León del Valle 62, Venezuela, debemos repasar en la historia la participación de adecos de otrora, su liderazgo y su defensa por la democracia. Lo que hoy vemos deja mucho que desear y lo dice para la reflexión.
Dice Garbo 2015, este es un chaviadeco. Bueno, ese sí lo leo porque no es un insulto, pero en todo caso es una consideración política, ¿no? ¿Por qué los adecos de este sector se les asocia tanto con el chavismo? Porque forma parte de las guerras mediáticas sucias que en los últimos años se han implantado en Venezuela. Entonces, cuando un grupo de dirigentes de Acción Democrática creíamos que era necesario participar en el proceso electoral, en ese caso las parlamentarias de hace ya 4 años y tanto, entonces aquellos sectores que no creían en la participación, que creían que era la abstención, que creían que esa era la fórmula mágica para lograr un cambio en Venezuela, no encontraron mejor argumentación que achacarnos el término despectivo que ahora se está mencionando. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es que aquellos que hace 4 años y medio dijeron no hay que votar, no hay que participar, hay que abstenerse, en las últimas elecciones parlamentarias y regionales fueron a las urnas, llamaron a votar y votaron, y en las nacionales también llamaron a votar y Bueno, votaron. Eduardo, es decir, que el abstencionismo se ha demostrado, Mario, que no es la salida para promover un cambio. Yo estoy de acuerdo con Venezuela. eso. Sin embargo, hay que ser autocrítico, porque yo recuerdo que también Acción Democrática, en la que tú militas, cuando estaba unida, también convocó abierta y firmemente a la abstención a partir del año 2005. Sí, y fue un error gravísimo. En ese momento, por cierto, a mí me suspendieron de Acción Democrática porque utilizaron una fórmula, por cierto, es una cuestión absolutamente inentendible, la fórmula de la autoexclusión. ¿Por qué? Porque yo... Estaba Bernabé ahí de jefe. No, era Bernabé el con secretario Henry de Ramos. Organización Nacional, era Henry el secretario general, pero este fue un caso que directamente promovió el secretario general. A mi casa se presentaron 3 amigos míos, miembros del CEN de Acción Democrática. Yo escribo hace muchos años una columna semanal que sale en Globovisión, Sí, en El Universal, bueno, salen en unos 50 medios en el país. Y entonces en aquel momento yo estaba insistiendo en la necesidad de participar, que había que votar, que los cambios se logran es votando, que Acción Democrática nació en promoción del voto. 3 miembros del CEN fueron a mi casa en Maturín y se sentaron conmigo, mira, vale, te venimos a visitar aquí porque nos mandaron de la Dirección Nacional a hablar contigo, que en lo sucesivo, para que tú sigas publicando tu columna, primero tenemos que revisarlo, un comité que se ha creado. Comité de censura. Perdón, y sí, vale, o sea, y mire, yo no como de AD, yo no vivo de AD, yo tengo mi trabajo, yo soy rector de una universidad y yo no me respeto a mí mismo. Y ustedes me van a perdonar, pero yo bajo ninguna circunstancia voy a permitir, ni la mujer mía me lee los trabajos míos antes de que yo los publique. Salvo que tú se los presentes. No se los presento, no se los presento a nadie, no. No, te lo juro, ella siempre me reclama, pero déjame ver tu columna antes de publicarla. No. Déjame ver tu discurso antes de publicarlo. No. Déjame ver tu... No. Entonces vuelvo otra vez. Le dije a los 3 miembros, mira, lo lamento. Entonces, bueno, Luis, entonces, vamos a decretar tu autoexclusión de AD. Entonces, en ese momento me autoexcluyeron porque yo creía en la participación. Y es más, cuando la Asamblea Nacional Constituyente que se convocó, yo demostré con anticipación que nosotros podíamos ganar esa Asamblea Nacional Constituyente, pero de calle. Pero se decidieron a no participar. Quizá era más fácil no participar que participar. Así que lo grande de todo esto es que los promotores de la abstención hoy creen en la participación, pero ni siquiera hubo un reconocimiento de que aquello fue un error. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes. Dice @IrSarteaga. Buenas tardes, amigo Mario. Saludos y bendiciones. Toda esta gente que habla de democracia y elecciones son más falsos que un billete de 15 y parece que viven en otro país. Carlos 0763, buenas tardes, mi saludo y respeto para toda la familia Villegas, muchísimas gracias. Mi respeto también y mi consideración para usted y su familia. Dice León del Valle 62, Rafael Simón Jiménez, hace falta escuchar su voz en estos momentos, mucho conocimiento claro por compartir, ojalá lo invito siempre. ¿Y Cada dónde vez está que- Rafael Simón, por cierto? Debe estar en Barinas, me imagino. Un hombre brillante, Claro, muy yo denso. yo lo traigo con mucha Yo frecuencia. tuve la oportunidad de hacer un programa de estudios con él en la Universidad Sí. Complutense de Madrid y desde ese entonces por él tengo una gran admiración. Sí, yo lo tengo como invitado con bastante frecuencia. Voy a llamarlo a ver si la próxima semana va a estar en Caracas. Dice Bernabé 6673, que dijo alguien que estaba enredado, pero vamos a decir, aquí se desenredó. Dice, Mario, el invitado sabe que la soberanía no está en peligro. El que está en peligro es la libertad de Maduro, por haber negociado la libertad de los sobrinos de su esposa Cilia. ¿Cuándo cambió a esos muchachos? Cuando cambió a esos muchachos que estaban detenidos. Carlos 0673, estamos en los momentos que todos llaman a conversaciones y negociaciones que se han realizado incontables veces durante más de 15 años. Todos sabemos que el sistema que gobierna Venezuela, lo que no concluye la idea.
Dice, la verdadera oposición está presa en el exilio, dice. Más mensajes. Amago 03, no hables mucho, señor, que usted tiene mucha culpa de lo que ocurre en este país. J. Rafael Benz, farsante, ¿quién le cree si ustedes cohabitan y son socios de todo lo que está pasando en Venezuela? Irsa Arteaga, amigo Mario y el invitado. La Constitución sirve para todo, como dijo hace 170 años José Tadeo Monagas. Carlos 0763, mi admiración por tu invitado era muy buena, pero hoy en día su parlamento es totalmente chavista, madurista. Qué lástima, y lo entiendo, como el señor Márquez, que mantiene su pensamiento y está preso. Se refiere a Enrique Márquez. Esta nueva postura, ¿por qué hay gente que era adherente del liderazgo de Acción Democrática hoy no la entiende? ¿Cuál es la razón por la que personas que creyeron en el liderazgo ADECO, en el liderazgo que ustedes representan con Bernabé y compañía, la gente no haya entendido las razones que ustedes esgrimen? Es difícil, pero quizás uno de los grandes problemas, y tenemos que hacer autocrítica, es nuestras dificultades para comunicar lo que es una posición de entendimiento, de conciliación de la paz. Lamentablemente en Venezuela la radicalización es extrema. Por cierto, no es un fenómeno único de Venezuela, la polarización se está dando en el mundo, entonces los extremos hoy son los que se imponen sobre posturas de entendimiento, de conciliación. Aquí por lo menos lo resolvemos así como lo han resuelto en este momento quienes te están escribiendo. Aquí por lo menos toda esa furia polarizadora se descarga en las redes. Y entonces yo estoy en el teléfono y entonces pongo cualquier cosa. Por cierto, y lo digo en propiedad, hay cualquiera, muchos que ponen una cuestión en el teléfono, pero cuando te vienen, te abraza mi hermano. Y te caen. No, yo lo viví. Y este no es irse 1623. Entonces, ese es un fenómeno interesantísimo. Pero otra vez, por suerte, aquí todavía vivimos esas diferencias por las redes, por los teléfonos, porque hay países como los Estados Unidos donde se están dirimiendo a tiro. Sí. Ojalá no lleguemos a eso. No lleguemos Bueno, pasamos en algunas etapas por eso. Bueno, este es un país, yo siempre lo he dicho, hace poco se lo dije a un relator de Naciones Unidas que estaba levantando un informe para el secretario general y que estaba de incógnito en Venezuela y hizo algunas reuniones privadas. Le dije, no crea el cuento de que este es un pueblo pacífico. Este pueblo se ha matado hermanos contra hermanos durante muchas ocasiones en la historia. La guerra de independencia, la guerra federal fueron una lucha entre hermanos. Las 54 revoluciones, alzamientos que hubo en el siglo XIX fueron entre hermanos. Lo que pasó en el siglo XX en varias ocasiones fue entre hermanos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero insisto, en este momento estamos descargando nuestra furia polarizadora en las redes y presencialmente eso no pasa. Mientras en otros países se están matando. Y ahí está Estados Unidos como un ejemplo. Hoy otra vez hubo un incidente en el cual en una oficina de migración, de estas que están persiguiendo, fundamentalmente a los venezolanos, por cierto. Hay 350.000 venezolanos amenazados en este momento. Hay un recurso del presidente de los Estados Unidos en la Corte Suprema de Justicia Americana pidiendo que le aprueben expedito el fin del TPS para echar para la calle a 350.000. Entonces, allí se está dirimiendo a tiro. Aquí, bueno. Ok, nos quedan todavía 4 minuticos. Yo voy a aprovechar de hacerte una pregunta a propósito de que acabas de mencionar a las Naciones Unidas. Acaba justamente hace un par de días de darse a conocer, 2-3 días, el informe de la Comisión de Determinación de Hechos que investigó violaciones a los derechos humanos acá en Venezuela. Me pregunto, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto? ¿Cómo evalúan que un órgano de tanto crédito, yo le doy mucho crédito a las Naciones Unidas, haga un informe que es absolutamente reprobatorio de la conducta del gobierno nacional en materia de derechos humanos? Entiendo que has tenido la oportunidad de leerlo en detalle, son 277 páginas. No lo he leído en su totalidad, pero sí he leído buena parte del informe. Entonces, en nuestro caso, hay un grupo de parlamentarios que hemos sido responsabilizados de leer en detalle el informe para producir
una respuesta y una posición que haremos pública en el Parlamento. Por cierto, Pero creemos, Ajá. por cierto, que tanto en ese caso como el informe que produjo también Naciones Unidas en materia de performance por el narcotráfico, merecen ser leídos mucho más allá de los titulares y entonces poder producir una posición seria. Entonces nosotros en los próximos días, en ambos casos, me estoy refiriendo a dos informes importantes, porque en el caso del narcotráfico también se ha impuesto una narrativa que cualquiera que esté medianamente informado sabe que se aparte de la realidad. La realidad es que el principal país productor de droga del mundo es Colombia, que el segundo es Ecuador, que el tercero es Afganistán y que el cuarto es Perú. Esa es una realidad que nadie desconoce. La realidad es que el principal consumidor del mundo es Estados Unidos. La realidad es que el 82% de las drogas que salen de los países productores al principal consumidor van por la ruta del Pacífico, atraviesan Centroamérica y entran por la frontera mexicana, por tierra a los Estados Unidos. La realidad es que el negocio de la droga mueve, otra vez según Naciones Unidas, más de 500.000 millones de dólares. Y esos 500.000 millones de dólares tienen que, por razones elementales, que moverse a través del sistema financiero, otra vez que los Estados Unidos jotean permanentemente. Así que alguien me decía ayer, ¿cómo se puede poner coto al narcotráfico bombardeando peñeros que salen o de la Guajira colombiana, como Petro lo dijo ayer en Naciones Unidas, o de la península de Araya, donde nadie puede demostrar, porque los pulverizan, si son o no narcotraficantes, que coste que lo rechazo totalmente el narcotráfico, pero también lo que puede verse como una ejecución extrajudicial. Pero, ¿por qué no se ataca el consumo? Yo también me lo pregunto. O sea, siempre lo pregunto. Siempre lo pregunto, porque ¿por qué hay producción de... Porque hay quien la compra. Porque quien la compra, porque si no hubiera quien la compra, ten la absoluta seguridad. Así es. Entonces, Trump ha venido, bueno, todos los días dice una cifra distinta, que son 100.000, que son 200.000. Ayer dijo que son ahora 300.000 americanos que mueren todos los años por consumo de opioides. Ahora, si son 100.000, 200.000 o 300.000, en palabras de los que mueren, ¿cuánto consumen, Mario? Así es. Millones. ¿Y cómo pagan eso? ¿Cómo obtienen las distintas drogas que reciben? Entonces, si no hubiera consumidores, si en lugar de enfocarse en unas lanchas que están saliendo otra vez, que nadie ha podido demostrar que estaban cargados o no, hace pocas horas, en la última embarcación que hemos mandado, que te repito, Petro acaba de decir que él cree que eran colombianos, entonces Trump, el presidente americano, dice que estaba llena de fentanilino. Eso es una droga que se produce en México con sintéticos que importan desde China, que no se ha podido demostrar que en ninguna otra parte del continente, del mundo, se produce. Entonces yo no puedo creer que alguien va a producir fentanilino en México, va a atravesar Centroamérica por tierra y la va a llevar a la Guajira colombiana para que la saquen por mar. Agradecido, Luis Eduardo. Mario, muchísimas gracias. Quedaron muchas preguntas en el tintero y muchas personas que desgraciadamente no, afortunadamente y amablemente nos escribieron, pero el tiempo no nos permitió ahora yo leerla. entiendo a los psicólogos y a los psiquiatras, sobre todo a los psiquiatras. Tú sabes que uno veía en las películas que estaban allí en su silla y entonces estaba un paciente en el diván y entonces el paciente descargaba y el psiquiatra tranquilamente tomaba nota, entonces, y terminaba la consulta, gracias, entonces la gente se iba contenta porque descargó. Así que a todos aquellos que aprovecharon esta oportunidad para descargar, un fuerte abrazo, muchísimo cariño y que Dios los bendiga. Bien, muchísimas gracias a Luis Eduardo Martínez. Lamento mucho, amigos, y me disculpo con las personas que escribieron y cuyos mensajes no pude leer. Pero saben que yo siempre procuro leer la mayor cantidad posible, si no todos los mensajes que recibí. Gracias a ustedes. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Ángel Villalobos, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marco Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con V de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera. Del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806 y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. Tengan todos y todos muy buenas tardes.